Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, y es que quién no disfruta de un buen chisme de celebridades, especialmente cuando involucra a dos de las estrellas turcas más queridas del momento. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y lo más emocionante es que tenemos información jugosa porque un actor famoso ha hablado sobre ellos. Así que prepárense para conocer todos los detalles y lo que se dijo. Si son fanáticos de Kerem, de Hande o simplemente aman estar al día con el mundo del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en la carnita, les recuerdo, como siempre, si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ya saben que nos encanta tenerlos por aquí. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. La pregunta clave es, ¿qué dijo este actor famoso sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel? La verdad es que la relación de estos dos actores siempre ha sido un tema de gran interés para sus seguidores, y cuando alguien cercano al mundo del entretenimiento opina, todos queremos escuchar. El actor en cuestión es nada más y nada menos que Atay Ulusoy. Se sabe que Atay tiene una relación cercana o al menos una buena relación profesional con ambos, lo que le da una perspectiva única sobre ellos, tanto individualmente como pareja. La amistad entre estos tres nombres de peso en la industria turca no es un secreto, y sus caminos se han cruzado en diversas ocasiones, ya sea en eventos, proyectos o incluso en el círculo de amigos en común. Esta familiaridad es precisamente lo que hace que sus palabras tengan un peso especial y una autenticidad innegable. El contexto de estas declaraciones surge de una entrevista reciente que Atay Ulusoy concedió a la prestigiosa revista GQ Turkey. En esta entrevista, al ser preguntado sobre la dinámica entre Kerem y Hande, Atay no se guardó nada. Empezó elogiando la química innegable que Kerem y Hande tienen, tanto en pantalla como fuera de ella. Dijo que cuando los veía juntos, era evidente la conexión especial que existía. Verlos trabajar juntos en Senkalkam fue una experiencia maravillosa. Había una energía palpable entre ellos, una chispa que se traducía perfectamente en sus actuaciones. Y esa chispa, creo, no se limita solo al set de filmación, fueron las palabras exactas que, según fuentes, pronunció Ulusoy. Para quienes seguimos de cerca el mundo de las telenovelas turcas, es un hecho que la química entre Kerem y Hande en Llaman a mi puerta trascendió la pantalla, cautivando a millones de espectadores y alimentando los rumores sobre una relación más allá de la ficción. La propia naturaleza de sus personajes, Serkan y Eda, con sus idas y venidas, sus miradas cómplices y su conexión genuina, sentó las bases para que el público se enamorara no solo de la historia, sino también de la posibilidad de que esa conexión se trasladara a la vida real. Pero la cosa se pone más interesante. Al ser consultado directamente sobre si creía que eran pareja, Atay Ulusoy sonrió y respondió algo así como, a estas alturas, creo que es bastante obvio para todos, ¿no? Lo que veo es una pareja genuina, que se apoya mutuamente, que se divierte junta y que, sobre todo, parece muy feliz. Y eso en este mundo es algo muy valioso. Esta declaración de Atay es significativa porque valida lo que muchos fans han intuido y deseado durante mucho tiempo. No es solo una opinión externa, sino una que viene de alguien que se presume, tiene conocimiento de primera mano o al menos ha presenciado de cerca la relación. La forma en que Atay lo plantea, con esa sonrisa y esa pregunta retórica, sugiere una complicidad y una certeza que va más allá de la simple observación superficial. Es como si dijera, lo veo, lo sé y es algo bonito de presenciar. En un mundo donde las parejas de celebridades a menudo son objeto de escrutinio y especulación, estas palabras actúan como un ancla de autenticidad, ofreciendo una perspectiva tranquilizadora a los seguidores que han invertido emocionalmente en la pareja. Además de hablar de su relación como pareja, Atay Ulusoy también tuvo palabras de admiración para cada uno de ellos por separado. Sobre Kerem Bürsin, comentó que es un actor dedicado, apasionado y con una ética de trabajo increíble. Kerem tiene una energía contagiosa en el set. Siempre está buscando la perfección, aportando nuevas ideas y, sobre todo, es un gran compañero. Tiene esa cualidad de hacer que todos a su alrededor se sientan cómodos y motivados. Esta descripción de Kerem como un actor apasionado y un compañero excepcional no sorprende a quienes conocen su trayectoria y su forma de interactuar en los proyectos en los que participa. Siempre se ha
Ha destacado por su entrega en cada papel y por su capacidad para crear un ambiente de trabajo positivo. Por otro lado, sobre Ande Ercel, destacó su talento y su evolución como actriz. Ande es una artista en toda la extensión de la palabra. He visto cómo ha crecido enormemente a lo largo de los años, y su capacidad para conectar con el público es inmensa. Tiene una sensibilidad y una dulzura que la hacen brillar. La mención de su crecimiento y sensibilidad subraya la madurez artística de Ande, quien ha sabido consolidarse como una de las actrices más importantes de su generación. Sus interpretaciones han logrado conmover a audiencias diversas, demostrando una versatilidad que le permite abordar desde roles dramáticos hasta comedias románticas con la misma maestría. Lo que hace que estas declaraciones sean aún más interesantes es el hecho de que Aatay Ulusoy es conocido por ser una persona reservada en cuanto a su vida personal y la de sus colegas. Por lo tanto, cuando él decide hablar con tanta franqueza sobre Kerem y Ande, nos dice mucho sobre la solidez de su relación y quizás sobre la comodidad que ambos sienten al ser más abiertos sobre ella. En la entrevista, Aatay también insinuó que la presión mediática y el escrutinio público son difíciles de manejar, pero que Kerem y Ande, a su parecer, están navegando esa situación con gracia y determinación. Creo que lo importante para ellos es mantener su relación sana y auténtica, lejos del ruido. Y por lo que puedo ver, lo están logrando. Esta reflexión de Aatay pone de manifiesto la complejidad de ser una figura pública en la era digital, donde cada paso es observado y analizado. Su reconocimiento de la dificultad que implica la exposición constante y la admiración por la forma en que Kerem y Ande parecen gestionarlo, añade una capa de empatía a sus palabras. Es un recordatorio de que, detrás de las cámaras y de las redes sociales, hay personas que buscan mantener su vida privada y su relación a salvo del torbellino mediático. Los fanáticos de la pareja, cariñosamente conocidos como Ande Kerem, han reaccionado con euforia a estas declaraciones. Las redes sociales se inundaron de comentarios de apoyo, agradeciendo a Aatay por sus amables palabras y confirmando sus esperanzas de que Kerem y Ande sean felices juntos. Se han compartido fragmentos de la entrevista por doquier, y la noticia ha sido un tema recurrente en los foros de fans y las páginas de noticias de entretenimiento turcas. La comunidad de seguidores de la pareja ha estado esperando ansiosamente alguna validación externa, y las palabras de un colega tan respetado como Aatay han sido recibidas como una bendición. Los hashtags relacionados con la pareja y con Aatay Ulusoy se volvieron tendencia en plataformas como Twitter e Instagram, reflejando la magnitud del impacto de sus declaraciones. Es un testimonio del fuerte vínculo que se ha forjado entre los actores y su público, un vínculo que va más allá de la admiración por sus trabajos individuales y se adentra en el deseo de verlos felices en su vida personal. Pero no todo es color de rosa, o al menos, no siempre lo ha sido para ellos en el ojo público. Aatay Ulusoy también hizo una reflexión sobre la importancia de respetar la privacidad de los artistas. Dijo: es natural que la gente se interese en las vidas de sus ídolos, pero es fundamental recordar que también son personas con sus propias vidas privadas. Espero que puedan encontrar el equilibrio entre compartir su felicidad con sus fans y proteger su espacio. Esta declaración, aunque sutil, podría interpretarse como un llamado a la moderación por parte de la prensa y el público, reconociendo la intensidad con la que su relación ha sido seguida. Aatay, al ser un ícono en sí mismo, comprende la presión que conlleva la fama y la constante invasión a la vida privada. Sus palabras son un llamado a la empatía y al respeto, un recordatorio de que incluso las figuras públicas merecen un espacio de intimidad. Este mensaje es particularmente relevante en una época donde la línea entre la vida pública y privada de los famosos se desdibuja cada vez más. Además, la entrevista también tocó el tema de cómo esta relación, lejos de afectar negativamente sus carreras, parece haberlas potenciado. Aatay Ulusoy mencionó que ambos se inspiran mutuamente y que su energía positiva se refleja en su trabajo. Cuando dos personas talentosas y apasionadas se juntan y se apoyan, los resultados son siempre positivos. Veo un futuro brillante para ambos tanto juntos como individualmente. Esta perspectiva optimista sobre el impacto de su relación en sus carreras es alentadora. Sugiere que en lugar de ser una distracción, su vínculo se ha convertido en una fuente de fortaleza y motivación. Es un argumento contra la idea de que las relaciones sentimentales de los artistas son un obstáculo para su éxito profesional, demostrando que en este caso particular, el amor y el apoyo mutuo pueden ser catalizadores de un mayor crecimiento. Y si nos ponemos un poco más especulativos, ¿qué podría significar esto para el futuro de Kerem y Ande?
Pues, para empezar, la validación de una figura tan respetada en la industria como Atai Ulusoy les da un extra de credibilidad y quizás una mayor tranquilidad. Saber que sus colegas y la gente con experiencia en este mundo ven su relación como algo genuino y positivo puede ser muy reconfortante. Además, estas declaraciones podrían allanar el camino para que ellos mismos se sientan más cómodos compartiendo aspectos de su vida juntos, si así lo desean. Podríamos ver más contenido juntos, más apariciones públicas conjuntas, y quién sabe, quizás hasta proyectos profesionales futuros que los involucren a ambos de una manera aún más profunda. La posibilidad de verlos colaborar nuevamente en un proyecto, pero esta vez con la madurez y la experiencia que han adquirido, es algo que sin duda entusiasma a muchos. Y si su relación personal se fortalece aún más, es probable que veamos esa energía positiva reflejada en todo lo que hagan. Es importante recordar que a pesar de las especulaciones y los deseos de los fans, la relación de cualquier pareja es algo privado. Sin embargo, cuando figuras públicas tan queridas como Kerem Bürsin y Hande Erçel están involucradas, es natural que haya un gran interés. Y las palabras de Atai Ulusoy nos ofrecen una visión privilegiada y positiva de lo que está sucediendo entre ellos. Él, al ser un actor con una trayectoria consolidada y un gran respeto en el medio, habla con autoridad y credibilidad. Su perspectiva, teñida de amistad y admiración, proporciona una luz cálida y reconfortante sobre la dinámica de la pareja, disipando muchas de las dudas y especulaciones que a menudo rodean a las relaciones de alto perfil. En resumen, lo que Atai Ulusoy dijo sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue principalmente de elogio y validación. Destacó la química innegable entre ellos, su apoyo mutuo, su felicidad aparente como pareja, y su talento individual como actores. También hizo una reflexión sobre la importancia de la privacidad en el mundo del espectáculo, pero al mismo tiempo, su tono general fue de optimismo y admiración hacia ambos. Sus declaraciones son un bálsamo para los fans y una confirmación de que, para muchos, esta pareja es una de las más queridas y sólidas del panorama actual. La entrevista completa en GQ Turkey promete ser un material de lectura obligado para todos los admiradores de estas tres estrellas, ya que ofrece una visión rara y valiosa de sus vidas y sus relaciones. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en las últimas noticias sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ha sido fascinante escuchar lo que Atai Ulusoy tenía que decir, ¿verdad? Resumiendo, hemos cubierto las declaraciones clave, la importancia de quién las hizo, y cómo esto ha sido recibido por la comunidad de fans. Realmente creo que sus palabras añaden una capa de profundidad y autenticidad a la percepción pública de esta querida pareja. La perspectiva de alguien tan cercano y respetado en la industria aporta un nivel de veracidad que trasciende los simples rumores. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Atai Ulusoy? ¿Están de acuerdo con lo que dijo? ¿Qué esperan para el futuro de Kerem y Hande? Déjenme todos sus pensamientos en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus comentarios, así que no sean tímidos. Y si este vídeo les gustó y lo encontraron informativo o entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Hande. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.